Ah, bien, bien, bien. Sí, porque yo le había mandado WhatsApp y no me respondía por eso. Sí, por ahí pasa que tengo, mira, este es mi segundo celular de WhatsApp, tengo miles de millones de mensajes, por ahí ya me harto y hay algunos mensajes que ya no le doy bolilla, sinceramente, porque por día, por ahí me llegan 200 y qué sé yo, y por ahí ya algunos, le doy bolilla por ahí, pero después, cuando ya me quiero acordar, ya me dormí. Entonces pongamos un horario de consulta y listo. ¿Pero es algo de lo que vimos ahora en esta clase? Ah, bien, bien. ¿Soy? ¿Es algo que vimos ahora en la clase? No, no, era de división de tensión, Ah, ok, había un trabajo práctico y después era para corregir el trabajo, pero después cuando entré al classroom ya lo había corregido porque no sabía muy bien división de tensión y quería ver si estaba bien el trabajo claro. práctico como para hacer la prueba. Perdón, ¿estoy compartiendo mi pantalla? No. Ahí está. Bien, ahí estamos. Ahí está. Bueno, déjenme que les explique inicialmente los conceptos de dos leyes electromagnéticas súper importantes. A pesar que el electromagnetismo parece que fuera una cosa difícil, en realidad es muy fácil, pero hay dos leyes que para mí son importantes. Una es la ley de Ampère y la otra es la ley de Faraday. Bueno, primero vamos a empezar con la ley de Ampère, que fue anterior a la ley de Faraday, y la vamos a enunciar. Básicamente, la ley de Ampère surgió a partir de un experimento que habían hecho en 1816, año en que se declaró la Constitución Argentina, este, y que este experimento lo hizo en Dinamarca un tipo que se llamaba Ørsted. Ørsted hizo el siguiente experimento, agarró y hizo, que ustedes también lo pueden hacer, hizo que circule una corriente continua por un cable y puso una brújula cerca. Y notó un experimento que fue fundamental en la época, notó que cuando circulaba una corriente continua, se producía una deflexión en la aguja de la brújula. Entonces, lo que postuló Ørsted es que tenía que haber una relación entre el campo magnético y la electricidad, porque si no la brújula esa no habría deflectado para nada, hubiera seguido señalando al norte y cuando pasó la corriente por ese cable, entonces la aguja deflectó. Esto trajo como consecuencia que en Inglaterra y en toda Europa se revolucionara todo y que Don Ampère hiciera el mismo experimento y que descubrió Ampère que cuando circulaba una corriente en un determinado sentido, una corriente continua, se producía efectivamente líneas de campo magnético y esas líneas de campo magnético son de características perpendiculares a la dirección que tiene la corriente, o sea, la dirección del conductor, y que forma líneas concéntricas alrededor de él, de forma tal de que la intensidad del campo magnético disminuye a medida que se aleja uno de la corriente. Ese es el descubrimiento que hizo Ampère. Entonces postuló básicamente que el hecho, acá es una herramientita, entonces la ley de Ampère es si circula una corriente, se establece continua,
se establece un campo magnético en forma de líneas concéntricas y perpendiculares a la dirección de circulación de la corriente dicha o dada. ¿Sí? Esa es la ley de Ampère. Entonces, eso fue un descubrimiento fundamental y que tiene incidencia hasta el momento de hoy. ¿Por qué? Porque eso dio origen a la generación del electroimán. De hecho, este experimento ustedes también lo van a hacer y van a hacer sus propios electroimanes haciendo esto mismo. Entonces, se descubrió que existía una relación unívoca entre el campo eléctrico que provoca una corriente eléctrica y el campo magnético, que es un resultado de la circulación de una corriente eléctrica. Es decir, que se asocia que un campo magnético, perdón, que un campo eléctrico va a producir un campo magnético. Eso es uno de los principales resultados o conclusiones de la ley de Ampère. Obviamente que si nosotros, en lugar de tener un conductor fijo, lo arrollamos a este conductor, también se van a producir líneas de campo magnético siempre perpendiculares a cada punto de esta circulación. ¿Correcto? A cada punto se va a producir, a ver si tengo esta herramientita, se van a producir en cada punto líneas concéntricas. Y acá se producirán estas líneas concéntricas, acá estas líneas concéntricas. Es decir, en cada punto se van a producir líneas concéntricas y perpendiculares, esta no me salió muy bien, perpendiculares al sentido de circulación de esa corriente. Incluso se define con lo que se llama la regla de la mano derecha, en donde uno lo toma al conductor y él con todos los dedos, bueno, esto es una mano, ¿no? Lo toma al conductor con la mano y el pulgar extendido es el sentido de circulación de la corriente y el arco que forman los dedos indica la forma de circulación de dicha corriente. O sea que perdón, dicho campo magnético. O sea, la forma en que circula dicho campo magnético. Lo cual significa que si nosotros tenemos una bobina, como esta, o sea, un arrollamiento, lo que se va a producir es la suma algebraica de todos los campos magnéticos que están contenidos en su interior y como resultado de eso vamos a obtener que en una bobina los campos magnéticos toman, después de la suma, esta forma. O sea, formando líneas concéntricas, pero que ya no es sobre cada conductor, sino es sobre la totalidad de la bobina. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, Sí. me habilita la entrada al Classroom, del celular y se escucha muy mal, se escucha muy Bueno, entrecortado. a ver cómo hago para hacer esto. Yo ahora cierro el mío acá. Bueno. Participantes. Ahí está. ¿Listo? Bien, profe, gracias.
Perfecto. Bien, entonces esta es la bobina en donde va a haber una gran concentración de campo magnético en el centro de la bobina. O sea, acá va a estar concentrado la mayor parte de ese campo magnético y ese campo magnético va a tener, va a estar formando en definitiva lo que se llama un polo norte y un polo sur. Porque no existe en el mundo un polo norte sin polo sur. Fíjense que puede existir un positivo sin un negativo, por eso se habla de polo positivo y polo negativo, pero en campos magnéticos hay una ley, que no me acuerdo cómo se llama, que establece que no, bueno, es la ley de Maxwell, que no existen los monopolos magnéticos. O sea, si existe un polo norte, existe un polo sur. En cualquier imán, ya sea que se forme de forma natural o que se forme en forma artificial mediante la circulación de una corriente. Esto da origen a lo que se llaman los electroimanes y que nosotros lo conocemos con su nombre más común, que es solenoide. Es muy difícil escribir con el mouse. Solenoide, solenoide. Eso es una forma de describir a un electroimán. Y un solenoide es un componente muy común que se usa mucho y que sirve justamente para aplicar una corriente eléctrica y como resultado de aplicar una corriente eléctrica se produzca un campo magnético. Uno de los solenoides más típicos que tenemos es el que se llama el relé, que se escribe así, relay. El relé es una cajita en donde hay un solenoide. Ya claro que me costó mucho aprobar dibujo, pero de una u otra forma. Bueno, es una cajita donde hay un solenoide y este solenoide es alimentado por afuera y de este lado lo que tenemos es un par de contactos metálicos que cuando viene la corriente del solenoide, estos contactos metálicos se unen o se separan según sea el caso, ¿no? Y entonces permite que con una corriente de entrada acá, yo maneje otra corriente que viene de otro circuito. Entonces estoy separando circuitos. Este es un relé y ustedes lo van a usar muchísimo los relés. Ya lo van a conocer con mucho detalle al relé. Pero básicamente es una aplicación directa del solenoide, o sea, una aplicación directa de la ley de Ampère. Ahora, voy a borrar. La pregunta es, ¿qué resistencia esperamos tener de un solenoide? Un solenoide tiene unas cuantas vueltitas de cable. ¿Qué resistencia esperamos tener de un solenoide? Roxana. ¿Cómo, profe? Disculpe. Sí, te agarré. ¿Qué resistencia esperamos tener de un solenoide? ¿Una resistencia alta o una resistencia baja? Baja. Baja, muy bien. ¿Por qué? Porque esto es un alambrito. Y nosotros sabemos que un alambrito no puede tener una gran resistencia. Para que tenga una gran resistencia, entonces tendría que tener algo que haga de resistencia acá. Pero esto, un solenoide básicamente es un alambrito de cobre y que está revestido por un barniz. Todo esto está revestido por un barniz, ¿sí? Entonces hace que estas espiras no se toquen entre sí, ¿sí? Estas son las espiras. Entonces, que estas espiras no se toquen entre sí, porque no está tan separadito, en general todo esto está muy unido, pero como este alambre de cobre está revestido por un barniz, entonces esas espiras no se tocan entre sí. Pero le vamos a preguntar a alguien con experiencia, a ver, a Nicolás Vargas. Nicolás,
¿Qué tendría que suceder para que esas espiras que se están tocando, pero que no se producen ningún cortocircuito entre sí, entren en cortocircuito? ¿Qué tendría que suceder para que se toquen? Que se queme. Que se queme. ¿Y qué es que se queme? Significa que el barniz Caliente. se derrita. ¿Y por qué se va a derretir? Porque se calienta. Entonces, cuando la corriente que circula por un solenoide es muy grande, entonces el barniz se empieza a derretir y las espiras se empiezan a poner en cortocircuito. Y cuando se ponen en cortocircuito, la resistencia que tenía con las espiras desaparece y entra a tener menos resistencia, lo que hace que aparezca más corriente, y cuando aparece más corriente se queme más rápido. Déjenme decirle a los que nunca han quemado nada, a ver, ¿alguien ha quemado alguna vez algo que tenga una bobina? Leandro. Sí, un trafo. Un trafo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa cuando se quema un trafo? Sale humito y... Sale humito. ¿Y ese humito cómo es? Blanco y rico. Blanco. Blanco y rico. O sea, queda un olor muy agradable durante un tiempo, pero ustedes que ya lo conocen, que es ese olor, ya su mente les dice que es desagradable el olor y que les va a costar mucha plata ese olor. ¿Sí? Porque el precio del cobre ahora es bastante alto y cuando se quema una cosa así con alambre de cobre, saben que lo van a tener que llevar a rebobinar y que le va a costar caro. Entonces, digamos, a la mayoría de la gente el humito ese no le dice nada y el olor rico no le dice nada, pero a los que ya sabemos lo que nos va a doler eso, ya no nos gusta tanto, ni el humito, ni el olorcito. Pero todos lo van a conocer ahí. Bien. ¿Y esto cuándo se produce? Cuando la resistencia... 1200. ¿Eh? ¿Cómo? Digo que la última vez me salió barato, me costó solamente 1200. 1200. Tenía la bobina de una válvula solenoide de agua. Sí. Y porque era chiquita, pero de ahí para arriba. O sea que uno piensa que cuando se quema una bobina, normalmente le va a costar caro. Bien. ¿Pero por qué cuesta caro? Porque es de cobre. Y una bobina lo que tiene una resistencia baja. Muy baja y muy próxima a cero. O sea que cuando uno mide con un tester en ohm, esto es probablemente una bobina típica, como mucho le puede dar 0,9 ohm. Y nosotros la aproximamos a cero. ¿Qué significa una primera conclusión? Y es que un inductor no opone resistencia al paso de la corriente, que bárbaro, nunca escribo bien, corriente continua. ¿Sí? Eso es una cosa que tienen que saberlo perfectamente bien. ¿Quedó alguna duda? No, perfecto. No, La segunda ley importante en esto, y que es la más importante de todas para mí, es la ley de Faraday. Bien. Faraday también fue inglés, con la diferencia que Faraday era un muerto, así, no tenía un peso. A diferencia de Ampère, que era de una familia así muy pudiente. Pero Faraday, él era encuadernador en realidad. Y era de una familia muy pobre y en algún momento se trasladó a Londres y trabajó de encuadernador. Y trabajando de encuadernador lo conoció a un tipo que se llamaba
Davy. Pero ¿cómo lo conoce? Porque él iba a las clases que daba este tal Davy y tomaba notas. Entonces un día decidió encuadernar todas las notas que tomó de todas las clases y le mostró a Davy el librito, y Davy estaba chocho con esto, y le tomó simpatía a Faraday y lo tomó como ayudante de su laboratorio, y con el tiempo Faraday fue desarrollando una cantidad enorme de experimentos de la electricidad, que era uno de los campos de Davy, y empezó a hacer sus propios experimentos y finalmente montó su propio laboratorio para hacer uno de los más grandes experimentos de la historia universal. ¿Qué hizo Faraday? Faraday hizo el siguiente experimento. Agarró una bobina. A esta bobina la conectó a una batería y puso un interruptor. Y se preguntó Faraday, ¿será que el campo magnético o sea, Faraday se preguntó, si un campo eléctrico produce un campo magnético, ¿será que si yo pongo acá un conductor, y para no hacer un conductor voy a poner otra bobina en vez de un conductor puro, ¿será que el campo magnético hará la inversa? O sea que al tener un campo magnético me producirá un campo eléctrico. Esa tonta pregunta, que nadie se la haría, se la hizo Faraday. Y puso acá, voy a poner un galvanómetro, que un galvanómetro es lo mismo que un voltímetro, pero tiene la aguja al medio. En vez de tenerla a un costado, tiene la aguja al medio. O sea que puede deflectar para allá o puede deflectar para allá. Entonces, Faraday razonó lo siguiente. Si por la ley de Ampère, cuando yo cierro este circuito, acá se produce un campo magnético, esas líneas de campo magnético van a impactar en este conductor y, según yo creo, decía Faraday, acá se tiene que producir una corriente. Porque si una corriente produce un campo magnético, entonces un campo magnético debería producir una corriente y por lo tanto este galvanómetro tendrá que moverse para algún lado. Entonces lo hizo. Y notó lo siguiente, que cuando cerraba el conductor, esta aguja se movía un cachito para ambos lados y después se quedaba quieta. O sea, cuando ya se había establecido la corriente de circulación acá no pasaba nada. Pero cuando lo abría, otra vez el galvanómetro se movía. Esto fue uno de los más grandes descubrimientos de la historia universal, así no tengo miedo en decir historia universal. Y Faraday concluyó que la variación, a la variación la voy a poner como derivada. Ustedes saben que la derivada es la variación. Bueno, y si no saben ya lo van a saber. La variación de la corriente con respecto al tiempo implica una tensión. ¿Sí? Una tensión que obviamente es alterna o es variable. O sea que si yo tengo una variación de la corriente, voy a obtener una tensión variable. Por eso que cuando él abría o cuando cerraba, obtenía acá un movimiento en el galvanómetro. ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Claro. ¿Quién habla? A mí Leandro Díaz. Perfecto. A mí, bueno, se me entrecortó un poco, entonces como que no pude escuchar muy bien. Esto sería como un transformador, digamos. Tal cual. O sea, Faraday hizo el primer transformador de la historia.
efectivamente. El principio del Bien, transformador. bien. Es el principio del transformador. Justamente está bueno que hagan esta deducción porque después cuando enseñe transformador les va a parecer súper fácil. ¿Sí? Ahora, ¿qué conclusiones sacó Faraday de esta ecuación? Esta ecuación yo creo que es la más importante, no solo de la historia, yo creo que trasciende todos los límites, es esto. Después vino el señor Lenz y le puso acá un signo negativo, muy importante. Y a este efecto de que se produce una tensión y esa tensión tiene un signo negativo, o sea que si la corriente que la produjo iba para acá, la corriente que se produzca acá va a ir para el otro lado, ¿sí? Eso es una conclusión que sacó el señor Lenz. Y por supuesto que se mandó la ley de Lenz. Es un efecto muy importante. Fíjense que este signo negativo y esta corriente implica lo siguiente en un circuito. Cuando termine esto, ya los dejo de hinchar. Esto implica lo siguiente. Significa que si yo tengo una bobina y a esta bobina yo le aplico una corriente alterna, ¿sí? Tal como le aplicó Faraday, o sea, una corriente variable, acá se va a producir siempre, cuando sea el semiciclo positivo, se va a producir una corriente que venga para allá. O sea, cuando la corriente, por el efecto del semiciclo positivo, va, la bobina va a producir una corriente que vuelve. Y cuando estemos en el semiciclo negativo, digo semiciclo negativo y lo hago al revés. El semiciclo negativo es para allá. Acá voy a tener como resultado una corriente que va para allá. Porque la bobina siempre hace lo contrario de lo que se supone que debería hacer en directa. Y eso es justamente por el efecto ese del signo negativo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo le pongo una corriente, acá la bobina produce una corriente de sentido contrario. Por lo tanto, la suma de las dos corrientes es menor que la corriente que la produjo. ¿Correcto? Y si yo tengo una corriente, si yo le pongo algo con una corriente, y como resultado tengo una corriente menor, ¿qué significa que es lo que hay? Luis, que tenga ganas de contestar. ¿Qué significa que hay? Perdón, profe, se me corta, se me corta. A ver, Sí. ¿me repite la pregunta? Si yo tengo una corriente en un sentido y mido después del inductor y tengo menos corriente, ¿qué significa que me está produciendo el inductor? ¿Una qué? Una caída de tensión. Caída de tensión, una pequeña, Sí, y si hay una caída de tensión, ¿qué implica? hay una pequeña resistencia. Hay una resistencia. Perfecto. Quiere decir que el inductor se comporta como una resistencia ante el paso de la corriente alterna. Esa resistencia, nosotros no la vamos a llamar resistencia, sino la vamos a llamar reactancia. Reactancia inductiva.
La otra consecuencia, me quedan 2 minutos, qué macana. La otra consecuencia de que la tensión que descubrió Faraday, que le aclaro que no hizo ninguna DI sobre DT, ¿no? No hizo ninguna ecuación, quiere decir que cuanto más rápido varíe la corriente, más va a ser el valor de esta corriente inducida. O sea, más allá del signo negativo, cuanto más rápido varíe esto, más corriente en contra va a tener. Creo que vamos a tener que armar otra sesión de Zoom, ¿no? Porque no nos va a alcanzar el tiempo. Esto de que cuanto más rápido varíe, al decirlo en señales alternas, está implicando que cuanto mayor sea la frecuencia de la señal alterna que le estoy poniendo, mayor va a ser la oposición que me va a presentar. ¿Sí? O sea, fíjense que la corriente que se induce depende de la velocidad de variación de la corriente con respecto a la tensión, al tiempo, perdón. Entonces, cuanto más rápido varíe, más oposición me presenta. Entonces, eso vamos a ver cómo se refleja en el próximo video.